Nadie había visto una grúa torre, y sin embargo, torres de acero empezaron a crecer sobre Nueva York como empujadas por pura voluntad. En la década de 1910, el cielo se llenó de vigas suspendidas, hombres caminando sobre esqueletos metálicos y máquinas de vapor respirando entre el ruido de la ciudad. La pregunta no es cómo lo hicieron sin nuestra tecnología, sino cómo un método aparentemente precario levantó los primeros gigantes modernos, reescribiendo las reglas de la construcción para siempre. La revolución del acero. Cuando las paredes dejaron de sostener. Durante siglos, la altura de un edificio estuvo dictada por un simple principio físico, la resistencia de la compresión. Los materiales disponibles, la piedra y el ladrillo, solo podían apilarse hasta cierto punto. Para sostener el peso de los pisos superiores, los muros en la base debían ser extraordinariamente gruesos, ocupando un espacio valioso en el suelo y limitando la forma y el tamaño de las ventanas. Un edificio de 10 pisos podía tener muros de más de 2 metros de espesor en su planta baja, convirtiendo el interior en una sucesión de espacios oscuros y angostos. La arquitectura era, en esencia, un arte de soportar peso a través de masa. Pero a finales del siglo XIX, un nuevo material cambió las reglas del juego. No fue un descubrimiento repentino, sino la industrialización de un proceso lo que lo hizo viable: la producción en masa de acero estructural. Este acero, laminado en formas específicas como vigas y columnas de celosía, poseía una resistencia a la tracción y a la compresión que el hierro fundido o la piedra no podían igualar. La revolución no fue estética, sino estructural. Los arquitectos e ingenieros comprendieron que podían trasladar la función de soporte desde los muros exteriores hacia un esqueleto interno. Este esqueleto, un grid tridimensional de columnas y vigas de acero, asumiría toda la carga del edificio, transmitiéndola directamente a los cimientos a través de una red de puntos definidos. Los muros exteriores ya no necesitaban ser masivos. Podían ser delgadas cortinas de ladrillo, terracota o, más tarde, cristal, colgadas del armazón como un vestido. Este cambio de paradigma, del muro de carga al esqueleto de acero, no solo permitió alcanzar alturas antes impensables. Redefinió radicalmente el proceso de construcción desde su primer día. Ya no se comenzaba levantando paredes sólidas desde el suelo. Se comenzaba erigiendo un bosque de columnas de acero, una estructura que parecía frágil y abierta, un simple diagrama de líneas en el espacio. Este esqueleto, que crecía piso a piso, era la obra real. Todo lo demás, los suelos, las paredes, los acabados, vendrían después, rellenando el marco. Por lo tanto, el método constructivo completo tuvo que reinventarse alrededor de un único objetivo: cómo ensamblar con rapidez y precisión este esqueleto de metal en medio de una ciudad densa, sin las herramientas que hoy damos por sentadas. El acero era la promesa, pero levantar ese acero era el problema monumental que la década de 1910 tendría que resolver. La derrick de vapor, la grúa que era parte del edificio. En un sitio de construcción moderno, la grúa torre es un titán independiente. Se ancla a una base de hormigón y se eleva por sí misma, una columna vertebral externa que domina la obra. En la Nueva York de 1910, esa máquina no existía. La solución fue una máquina que no era independiente, sino simbiótica, la derrick de vapor. Esta no era una grúa en el sentido contemporáneo. Era un dispositivo que dependía por completo del edificio que estaba ayudando a crear. Su diseño era a la vez simple y audaz. Un mástil vertical de acero, a menudo de 30 metros o más de altura, se erigía sobre la estructura parcialmente completada. Este mástil no se sostenía por su propia base, sino por una red de gruesos cables de acero, los tensores, que se anclaban en varios puntos del edificio, tirando del mástil en direcciones opuestas para mantenerlo en posición vertical contra el viento y las cargas. Era un mástil de bandera, pero en lugar de izar una tela, izaría vigas de varias toneladas. En la base de esta derrick, generalmente en el piso más alto completado o en una plataforma intermedia, residía su corazón, una caldera de vapor y un motor. Este motor accionaba unos tambores masivos alrededor de los cuales se enrollaban los cables de izado, cables de acero trenzado que bajaban por el costado del edificio hasta la calle. La operación era directa, pero requería una precisión extrema.
Un equipo en la calle enganchaba una viga a un gancho. En lo alto, el ingeniero de la Derrick, atento a las señales que vendrían, controlaba el motor de vapor. Una válvula se abría, el vapor entraba en el cilindro, el tambor giraba y el cable se tensaba, arrancando la viga del camión o la carreta que la había traído. La viga comenzaba entonces su ascenso tambaleante, balanceándose como un péndulo gigante mientras se elevaba por el costado del rascacielos en crecimiento, pasando frente a las ventanas de los pisos ya terminados, sorteando cornisas y andamios. Pero la Derrick tenía una limitación inherente. Su altura de trabajo era fija. A medida que el edificio crecía más allá del alcance del mástil, la máquina misma tenía que ascender. Este proceso, conocido como saltar la Derrick, era una de las maniobras más delicadas y peligrosas de toda la obra. Primero, se aseguraba una nueva viga de acero horizontal, un travesaño, varios pisos más arriba del mástil actual. Luego, con un cuidado meticuloso, se aflojaban los tensores que sujetaban el mástil. Usando poleas provisionales y cables auxiliares, el equipo comenzaba a izar todo el conjunto: el mástil, la maquinaria de vapor, la plataforma. Durante varios minutos críticos, la Derrick entera colgaba en el aire, sostenida solo por cables temporales, balanceándose ligeramente con el viento, mientras los obreros la guiaban hacia su nueva posición. Una vez que el mástil se deslizaba en su nueva base y se tensaban los nuevos cables de anclaje, la máquina volvía a estar operativa. Era un ciclo repetido docenas de veces en la construcción de un solo rascacielos. La Derrick de vapor no era una herramienta externa, era un órgano temporal del edificio, un apéndice mecánico que el esqueleto de acero mismo tenía que cargar y regenerar a mayor altura en su propio viaje hacia el cielo. Logística de guerra, el acero que no podía esperar. La construcción de un rascacielos en el corazón de Manhattan era menos un proyecto de edificación y más una campaña militar de abastecimiento. El campo de batalla era una isla superpoblada, con calles estrechas atestadas de tráfico, tranvías, peatones y una maraña de cables aéreos. Y el principal suministro, el acero estructural, no se producía allí. Cada viga, cada columna, cada placa de conexión nacía a cientos de kilómetros de distancia, en las gigantescas acerías de lugares como Pittsburgh, Pensilvania o Bethlehem. Estos componentes no eran genéricos. Cada uno se laminaba según planos de ingeniería específicos, con una longitud, un perfil y una perforación exactos para encajar con sus vecinos en un punto concreto del esqueleto. No había margen para el error o la improvisación. Una viga con los agujeros mal perforados era inútil y retrasaba todo el proceso. Una vez fabricada, la pieza iniciaba un viaje épico. Se cargaba en un vagón de ferrocarril de carga, junto a decenas de sus hermanas, para un viaje que podía durar días o incluso semanas, sujeto a los retrasos del ferrocarril, el clima y la congestión de la red. Su destino final no era un almacén en Manhattan, porque no existía tal almacén. El espacio era demasiado valioso. El destino era un muelle junto al río Hudson o East River, donde los enormes pontones descargaban las vigas. Desde allí, el desafío se intensificaba. Carretas de madera, tiradas por equipos de 2 o 4 caballos de tiro, se abrían paso lentamente por las calles adoquinadas. Estas carretas transportaban vigas que a menudo pesaban más de 1 tonelada, piezas de 15 metros de longitud que sobresalían peligrosamente, girando en las esquinas con apenas unos centímetros de separación de los tranvías y las fachadas de las tiendas. El tráfico de la ciudad no se detenía por ellas. Las carretas se integraban en el caos, avanzando a un ritmo de caracol hacia el corazón del distrito financiero. Su punto final no era un patio de acopio, sino el borde mismo de la obra, justo debajo de la sombra de la Derrick en funcionamiento. Este sistema operaba bajo una presión constante y bajo el principio de lo que hoy llamaríamos entrega justo a tiempo, pero no por eficiencia, sino por pura necesidad. Si una viga llegaba demasiado pronto, no había dónde ponerla. Obstruía la calle, bloqueaba el tráfico y era un peligro público. Si llegaba con retraso, el ritmo frenético de la construcción se detenía. Cientos de hombres, desde los operarios de la Derrick hasta los remachadores en lo alto, se veían forzados a la inactividad y el coste se disparaba. Por lo tanto,
La planificación logística era tan crítica como el diseño estructural. Capataces, ingenieros y gerentes de tráfico coordinaban horarios de trenes, rutas de carretas y secuencias de izado con una precisión de relojería, siempre a merced de imprevistos como una tormenta, una huelga ferroviaria o un accidente en la calle. La ciudad entera, con su ruido y su bullicio, se convertía en la línea de suministro. No había espacio para el error, ni tampoco espacio para el acero que no estuviera listo para volar. El baile en el aire. Izado, guiado y colocación. Cuando la viga finalmente llegaba al pie del edificio, comenzaba la parte más peligrosa y coreografiada de todo el proceso, su viaje desde la calle hasta su posición permanente en el cielo. Este era un ballet de fuerza bruta, precisión milimétrica y comunicación silenciosa, ejecutado a cientos de metros sobre el suelo. El primer acto lo dirigía el hombre en la calle, el enganchador. Su trabajo era asegurar la viga al gancho de la derrick, con pesadas eslingas de cadena, asegurándose de que el peso estuviera equilibrado para evitar un balanceo excesivo. Una vez dado el visto bueno, el control pasaba a dos hombres cuyos roles eran absolutamente críticos: el señalero y el ingeniero de la derrick. En el bullicio ensordecedor de la obra, el ruido del motor de vapor, el traqueteo de los tranvías, el martilleo de los remaches y el constante clamor de la ciudad hacían imposible la comunicación verbal. Un grito se perdía en el aire. Por eso, todo dependía del lenguaje de las manos del señalero. Situado en un punto con vistas claras tanto a la viga que ascendía como al ingeniero en su cabina, el señalero era el único conducto. Con un sistema codificado de gestos, indicaba las acciones: un brazo extendido hacia arriba con un movimiento circular para izar, una mano plana que se bajaba para detener, un gesto de la mano para girar la carga. El ingeniero no miraba la viga, sus ojos estaban clavados en las manos del señalero. La confianza entre ambos era total. Un gesto mal interpretado, una demora de un segundo, y una viga de varias toneladas podría convertirse en un péndulo descontrolado, golpeando la estructura, arrancando cables o matando a alguien en la calle. Mientras la viga ascendía, oscilando suavemente, el escenario se preparaba en lo alto. Allí, sobre el esqueleto abierto del último piso completado, esperaban los conectores. Estos hombres eran la élite de la élite, los iron workers que trabajaban sin red ni arnés, caminando con una calma desconcertante sobre vigas horizontales de apenas 30 centímetros de ancho, con el vacío a sus pies. Su trabajo comenzaba cuando la viga ascendente se acercaba al nivel del piso. Con largas cuerdas de guía atadas a sus extremos, los conectores tiraban y orientaban la carga, combatiendo su balanceo, guiándola con suavidad hacia su posición final entre las columnas que la recibirían. Este momento era de una tensión extrema. Las columnas receptoras no estaban quietas. Todo el edificio, a esa altura, se movía. Se flexionaba y oscilaba levemente con el viento, un movimiento que podía ser de varios centímetros. Los agujeros de las vigas, que debían alinearse perfectamente con los de las columnas, a menudo no coincidían. Los conectores, usando barras de acero cónicas y mazos pesados, tenían que forzar la alineación, martillando los pasadores a través de los agujeros para unir temporalmente la pieza. Lo hacían con violencia controlada, sintiendo la estructura viva bajo sus pies. Una vez que la viga descansaba sobre sus soportes y los pasadores temporales la sujetaban, se liberaba la eslinga de la derrick. La viga había pasado de ser una carga suspendida a ser parte integral del esqueleto del rascacielos, a menudo en cuestión de minutos. Abajo, el señalero daba la orden de bajar el gancho, y el ciclo comenzaba de nuevo casi de inmediato. No había tiempo para contemplaciones. El ritmo era implacable, una cadencia marcada por el sonido del vapor, el chirrido del acero y el silencio elocuente de los hombres que, con gestos y cuerdas, ensamblaban una montaña en el aire. El ritmo del remache, una coreografía de segundos. Una vez que una viga era colocada y asegurada con pasadores temporales, aún no era parte permanente de la estructura. Esa unión, que debía transferir fuerzas titánicas a través de décadas de viento y carga, se lograba con un pequeño cilindro de metal, el remache. Pero este no era un proceso de atornillado. Era un ritual de fuego, sincronía y velocidad brutal, conocido como remachado en caliente, y su ejecución era el latido mismo de la obra.
La ventana de tiempo era tan estrecha y crítica que exigía un equipo especializado de 5 hombres, cada uno con una función precisa, actuando en una coreografía que no admitía errores. El proceso comenzaba con el calentador. Junto a una pequeña fragua portátil alimentada con carbón o coque, este hombre mantenía docenas de remaches, cilindros de acero con una cabeza en un extremo, al rojo blanco, a una temperatura de alrededor de 1000 grados Celsius. El metal debía estar lo suficientemente candente para ser maleable, pero no tan líquido como para desintegrarse. El siguiente hombre era el lanzador o cogedor. Con unas tenazas largas, extraía un remache incandescente de la fragua. En un movimiento fluido, no caminaba con él. Lo lanzaba. Con un giro preciso del brazo, arrojaba el remache brillante, trazando un breve arco en el aire de 10, 15, a veces 20 metros hacia el receptor. Este lanzamiento no era un acto de bravura, sino de eficiencia. Cada segundo contaba. El tercer hombre, el receptor, esperaba con un cubo metálico o una lata cónica. Atrapaba el remache al vuelo con un sonido metálico sordo y, sin perder un instante, lo insertaba en el orificio preparado de la conexión de acero. Del otro lado de la viga, un cuarto hombre, el portador de la barra de respaldo, presionaba con toda su fuerza una pesada barra de acero contra la cabeza preformada del remache, para que no cediera durante el siguiente paso. Entonces entraba en acción el quinto hombre, el remachador. Empuñando una pesada herramienta neumática, una apisonadora, la colocaba sobre el extremo expuesto del remache, el vástago. Al accionar la herramienta, un pistón interno golpeaba el metal al rojo vivo con una ráfaga de impactos ensordecedores. En cuestión de 3 o 4 segundos, ese extremo se deformaba y expandía, formando una segunda cabeza que llenaba completamente el agujero y aprisionaba las placas de acero con una fuerza inmensa. Todo el proceso, desde el lanzamiento hasta el remachado final, debía completarse en menos de medio minuto. Si el remache se enfriaba por debajo de un cierto punto, se volvía demasiado duro para trabajar y había que taladrarlo y extraerlo, un fracaso costoso en tiempo. Por eso la precisión del lanzador era legendaria. Un mal lanzamiento, un remache que caía al vacío, significaba perder un ciclo completo. El sonido de este proceso se convertía en la banda sonora de la construcción. No era el golpe único de un martillo, sino un trino rápido y metálico, un tracatrá que resonaba en el esqueleto de acero y se escuchaba a varias manzanas de distancia. Cada serie de ese sonido significaba una conexión más hecha, un paso más hacia la culminación del edificio. En un día bueno, un equipo podía colocar cientos, incluso más de 1000 remaches. Esta danza de calor y metal era lo que realmente soldaba la ciudad al cielo, transformando un montón de vigas individuales en un único organismo resistente. La geometría de la fuerza. Alinear un rompecabezas en movimiento. Antes de que el equipo de remachado pudiera comenzar su trabajo, las piezas de acero tenían que alinearse físicamente. Y este era quizás el desafío más frustrante y físicamente exigente de todo el proceso de montaje. En el papel, los planos de ingeniería mostraban una cuadrícula perfecta, con agujeros perforados con precisión en cada viga y columna que debían coincidir milimétricamente. En la realidad, a 100 metros sobre la calle, la teoría chocaba con una serie de fuerzas brutales. Primero estaba el viento, que no solo balanceaba las vigas durante el izado, sino que hacía oscilar toda la estructura ya construida. Una columna podía moverse varios centímetros respecto a su vecina. Segundo, las imperfecciones inherentes a la fabricación y el transporte. Una ligera torsión en una viga, un agujero ligeramente desviado, un borde mellado. Tercero, el propio peso de los componentes nuevos podía flexionar ligeramente la estructura existente. El resultado era que, con frecuencia, cuando una viga se colocaba sobre sus asientos, los agujeros de sus placas de conexión no se alineaban con los de la columna. Podía haber una diferencia de 1, 2 o hasta 5 centímetros. No se podía simplemente forzar la viga con la derrick, se rompería. La solución era una herramienta aparentemente primitiva pero extraordinariamente eficaz: la barra cónica de alineación, o drift pin. Era una barra de acero larga y pesada, con un extremo afilado en forma de cono y el otro con un ensanchamiento para recibir los golpes de un mazo. Cuando los conectores encontraban resistencia, uno de ellos introducía la punta cónica en los agujeros desalineados.
Otro, o a veces varios, golpeaban el extremo posterior de la barra con mazos de hasta 10 kilos. La fuerza de los golpes, transmitida a través del cono, expandía y desplazaba ligeramente el metal, forzando a los agujeros a superponerse hasta que coincidían perfectamente. El sonido de estos golpes, un golpe seco y resonante, era distinto al del remachado y viajaba hacia abajo a través del esqueleto como un mensaje de progreso. Una vez que la barra atravesaba completamente la conexión, se dejaba en su lugar como un pasador temporal. A veces, en conexiones particularmente complejas, se usaban tornillos temporales grandes para mantener la alineación mientras se preparaba el remachado. La precisión requerida era absoluta. Un error de alineación en un piso bajo no era solo un problema local, se transmitía y amplificaba hacia arriba. Si una columna no estaba perfectamente vertical o una viga no estaba perfectamente nivelada, cada pieza subsiguiente que se conectaba a ella heredaba esa desviación. A cierta altura, el error acumulado podía ser catastrófico, impidiendo que los componentes superiores encajaran en absoluto. Por eso, los equipos de conectores y alineadores eran los más experimentados y respetados. Su trabajo no era solo de fuerza bruta, sino de comprensión geométrica y sentido táctil. Sabían leer la tensión en el metal, sentir cuánto podían forzar una conexión antes de arriesgarse a dañarla, y entendían cómo el edificio completo se comportaba como un sistema flexible. Cada golpe de mazo era una decisión calculada, una aplicación controlada de violencia para domesticar la geometría salvaje del acero en el aire. Los dueños del cielo. La cultura y el riesgo del Ironworker. El hombre que realizaba este trabajo no era un obrero cualquiera. Era un Ironworker, un oficio que se transformó en una casta distintiva, una hermandad con su propio código, sus rituales y una relación única con el riesgo. No existía un camino formal de entrenamiento. El conocimiento se transmitía de veterano a novato, de padre a hijo, en un sistema de aprendizaje brutal y práctico. El primer requisito, antes que la fuerza, era el equilibrio. Caminar sobre una viga de 30 centímetros de ancho, a 200 metros del suelo, con viento y con las manos ocupadas llevando herramientas, no era una habilidad que cualquiera pudiera adquirir. Era un sentido cinético, una confianza absoluta en el propio cuerpo y en las suelas de las botas claveteadas que se aferraban al acero. El coraje era un requisito, pero no el tipo temerario. Era un coraje frío, calculado, basado en la competencia y la conciencia constante del peligro. La comunicación entre ellos era escueta, a menudo silenciosa. En las alturas, donde el viento ahogaba las palabras, aprendían a leer las intenciones en los movimientos del cuerpo, en una mirada, en un gesto de la cabeza. El grito era la última opción, una señal de emergencia. Esta normalización del riesgo extremo definía sus vidas. No había arneses de seguridad, ni redes, ni barandillas permanentes. El límite invisible, viento, altura y el fin de un método. El sistema de construcción de la década de 1910, por ingenioso y eficaz que fuera, encontró sus límites en las mismas fuerzas que pretendía conquistar, el viento y la escala. El viento era el factor decisivo, el único capataz al que todos, desde el ingeniero jefe hasta el aprendiz, debían obedecer. No era una simple molestia, era una fuerza capaz de detener la obra por completo. Las derricks, con sus altos mástiles y cables tensores, eran particularmente vulnerables. Una ráfaga fuerte podía convertir una viga izada en un péndulo ingobernable, poner una tensión peligrosa en los cables de anclaje o hacer imposible el trabajo de los conectores en las vigas estrechas. Los capataces desarrollaron un instinto agudo, observando banderas, nubes y el comportamiento del humo. Si el viento superaba un umbral no escrito pero bien conocido, sonaba un silbato. Los motores de vapor se apagaban, las calderas se dejaban en ralentí y el acero se quedaba en la calle. No había discusión. La obra entraba en pausa, a veces durante horas, a veces durante días, con un coste enorme pero aceptado como parte del juego. A medida que los edificios superaban los 150, los 200 metros, surgía un nuevo desafío: la oscilación de la estructura misma. El esqueleto de acero, diseñado para tener cierta flexibilidad, se movía. En los pisos superiores,
Esta oscilación podía ser perceptible, incluso desorientadora. Para los trabajadores, significaba que el piso bajo sus pies no era estable. Las columnas y vigas que intentaban conectar podían moverse de forma independiente, complicando enormemente la alineación. La logística también alcanzaba un punto de ruptura. Un solo rascacielos muy alto podía requerir 3, 4 o incluso más derricks, operando simultáneamente en diferentes niveles o lados del edificio. Coordinar múltiples izados, asegurándose de que las trayectorias de las vigas no se cruzaran y de que las máquinas no se interfirieran, se volvía un rompecabezas tridimensional de enorme complejidad. El sistema justo a tiempo se tensaba al máximo. Un retraso en un componente crítico podía paralizar múltiples frentes de trabajo. Estas limitaciones, cada vez más evidentes a medida que se aspiraba a mayores alturas y ritmos más rápidos, señalaron el ocaso del método de la derrick de vapor. No fue un fracaso, sino el agotamiento de su potencial. La necesidad era clara. Una máquina de elevación que no dependiera del edificio para sostenerse, que pudiera elevarse por sí misma de forma estable y segura, y que tuviera un mayor radio y capacidad de carga. Esta necesidad impulsó el desarrollo que definiría la siguiente era: la grúa torre autónoma. Sin embargo, el legado del método de 1910 no fue reemplazado, sino absorbido. La grúa torre moderna es, en esencia, una derrick perfeccionada, liberada de sus ataduras. Pero lo que la grúa no pudo reemplazar fueron los principios humanos y organizativos que el viejo sistema forjó a fuego. La próxima generación de constructores no partió de cero. Partió del conocimiento profundamente adquirido de cómo se comporta el acero en el aire, cómo un equipo de hombres debe moverse en las alturas y cómo organizar un flujo de materiales en el corazón de una ciudad viva. Los rascacielos sin grúas modernas no fueron un callejón sin salida de la ingeniería. Fueron la academia brutal y práctica donde se escribieron las primeras, y más cruciales, lecciones de cómo dominar el cielo.